Pasos de cambio. Exilio cubano envía a la OEA y a la Unión Europea su plan para el rescate de Cuba. Entre otras noticias, un gran centro de tortura, la denuncia del movimiento San Isidro. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Pasos de cambio pide a los gobiernos de América y a la Unión Europea apoyo para el cambio democrático en la isla. El exilio cubano envió el día martes a los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea y a la Organización de los Estados Americanos, OEA, Pasos de Cambio, un plan que la sociedad civil cubana ha elaborado durante los últimos años y que tiene como objetivo democratizar Cuba con la ayuda de la comunidad internacional, suspender el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con el gobierno cubano de Miguel Díaz-Canel y la aplicación de las herramientas del sistema interamericano a los responsables por las actividades injerencistas y desestabilizadoras del régimen en América Latina. Son algunas de las solicitudes de la comunidad internacional. De acuerdo a un comunicado de la iniciativa Cuba Decide, los países miembros recibieron el día martes los informes ejecutivos con las propuestas, una para América y otra para Europa. Esto, entre otras cosas, porque el reciente octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, evidenció que el poder permanece en manos de la familia Castro y un reducido número de militares sin intención de apertura a la participación ciudadana. La coordinadora de Cuba Decide, la activista Rosa María Payá, afirmó en el comunicado que la propuesta que se enviaron a los congresistas europeos y americanos alertan también que el cambio democrático en Cuba solo comenzará cuando se garanticen los derechos humanos fundamentales. Con 582 propuestas recopiladas en la plataforma, ya habían recibido en marzo 145 propuestas para los gobiernos de las Américas y de Europa, con recomendaciones para la política exterior hacia Cuba. Pasos de Cambio se posiciona como un espacio plural que compila propuestas por parte de individuos y organizaciones que conforman la oposición y la sociedad civil cubana, tanto en la isla como en la diáspora. Asimismo, según el documento Pasos de Cambio, pide a los gobiernos de las Américas apoyo para el cambio democrático en la isla y señala que el rol desestabilizador de la dictadura cubana y su carácter injerencista afecta a los países de la región. La propuesta insta a emplear todas las herramientas del sistema interamericano, entre ellos el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para proteger la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente, y pide desde la comunidad internacional se le exija la liberación de todos los presos políticos cubanos y el cese de la represión, así como la aplicación de sanciones individuales a miembros del régimen responsable de violaciones graves y la promoción de ayuda humanitaria. Pasos de Cambio reclama a los gobiernos de Europa, al alto representante para asuntos exteriores y a los Estados miembros de la Unión Europea que activen el protocolo por violación de un elemento esencial del Acuerdo del Diálogo Político y Cooperación, PDCA, con el régimen cubano, que se suspenda hasta que el gobierno cubano avance irreversiblemente hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. Siguiendo con las noticias, Cuba es un gran centro de torturas, denuncia el movimiento San Isidro. El colectivo llama a la opinión pública para que se sume a las demandas de Luis Manuel Otero Alcántara en huelga de hambre y de sed. El movimiento San Isidro lanzó el día martes un llamado a la opinión pública para que se sume a las demandas de Luis Manuel y oponga al permanente asedio de las libertades de la ciudadanía cubana que se habría endurecido desde noviembre de 2020. En un comunicado titulado Cuba, un gran centro de tortura y divulgado a través de las redes sociales, el movimiento San Isidro llamó al levantamiento del cerco policial en el que permanece Luis Manuel Otero Alcántara desde el mes de noviembre de 2020, así como la erradicación del estado de sitio como práctica para impedir el libre tránsito de los miembros de la sociedad civil independiente. También el movimiento San Isidro exigió respeto a los ejercicios de las libertades artísticas de manera plena de todas las y los artistas cubanos y la devolución de las obras de artes que le fueron robadas a Luis Manuel Otero e indemnización correspondiente por el daño que le han ocasionado a las mismas. Por esa razón, el artista se encuentra en huelga de hambre y de sed desde el día domingo. En su comunicado,
El movimiento San Isidro recuerda que los cubanos, decididos a expresar nuestro pensamiento libre, hemos sido víctimas desde hace muchos años de la despiadada y constante represión. Nuestras familias, círculos de fraternidad y vecindad se han visto afectados por su cercanía con quienes exigimos ejercer nuestras libertades sin más limitaciones que las que se encuentran en el respeto de los derechos de las demás personas. El texto recuerda que desde el plantón de cientos de artistas y ciudadanos ante la sede del Ministerio de Cultura, ya el pasado 27 de noviembre, en apoyo a los huelguistas en la sede del Movimiento San Isidro, que fueran asaltados violentamente por la policía política, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia contra esas voces de la sociedad civil independiente. El estado de sitio, en el que constantemente se encuentran artistas, periodistas y activistas, se ha convertido en una práctica. Luis Manuel Otero Alcántara ha permanecido sitiado en su vivienda desde el mes de diciembre, con una cámara de grabación ubicada enfrente de la misma. Durante estos 4 meses, todos aquellos que hacemos la vida de espacio público de manera visible, hemos sido víctimas de este tipo de intimidación. Además de estas violaciones permanentes de los derechos de libre movimiento, sigue el texto, los activistas son víctimas de detenciones arbitrarias, golpizas, actos de repudio, bloqueo de las comunicaciones, robo de celulares, se suma a la lista de mecanismos que reproducen una política de Estado cuya finalidad principal es el aislamiento de quienes queremos participar de una vida pública pacíficamente. Según las cifras de diversos organismos de los derechos humanos, cita la nota, hasta el 5 de abril había en Cuba 140 presos y condenados políticos, entre ellos el Movimiento San Isidro, cita el caso de Luis Robles, acusado de delitos de propaganda enemiga y resistencia por protestar de manera pacífica, con un cartel en La Habana, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel. A su vez, 3 miembros de la hermandad Abacúa, identificados como Movimiento 18, Luis Darien Reyes Romero, Daniel Monterrey Santiesteban y Jorge Luis Méndez López, se encuentran aún detenidos acusados de desacato. Michael Osorbo, también miembro del Movimiento San Isidro, fue golpeado fuertemente por 2 hombres, mientras agentes de la seguridad del Estado observaban y grababan la escena. Michael Herrera Bonés, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, sufrió ya 7 meses de privación de libertad y podría permanecer 6 años en prisión por supuesta comisión de delitos de atentado y desacato. José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU y varios miembros de su organización, han sido sometidos a hostigamientos por asistir humanitariamente a la población cubana que padece de pobreza extrema, en medio de una de las peores crisis económicas y sociales que atraviesa Cuba en los últimos 30 años. El Movimiento San Isidro subraya el incremento de la violencia política en contra de las mujeres que hacen vida en estos sectores y, entre otros casos, menciona la prohibición de entrada al país de la periodista Carla Pérez o la persecución de mujeres periodistas para privarla de un lugar donde vivir, como ha sido el caso de la poeta Catherine Bisquet y la periodista Camila Costa. También menciona el asedio contra la actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro, quien se encuentra enferma y está sin recibir la atención médica necesaria ni contar con los medicamentos para aliviar su padecimiento. Contrariamente, es visitada casi a diario por funcionarios del gobierno con una actitud hostil o intimidatoria. Cabe destacar el daño psicológico al que están sometidos los menores de edad que viven en estas condiciones por ser hijos de quienes profesan el activismo ciudadano, lo cual contraviene a las obligaciones que como signatario de la Convención de los Derechos de los Niños, el Estado cubano se obliga a cumplir. Lo antes mencionado conforma un andamiaje político, legal y jurídico construido en un país para torturar y anular una parte de la población. Luis Manuel Otero Alcántara ha regresado a una huelga de hambre y de sed en respuesta a la imposibilidad de expresar a través de sus obras los derechos arrebatados al pueblo cubano. Las obras de Luis Manuel han sido robadas y dañadas. La respuesta por parte del gobierno a su reclamo ha sido más y más represión. Sometido a un intenso cerco policial, se le ha impedido a su familia, amigos e incluso representantes de la iglesia que puedan visitarlo, subraya la nota. El Movimiento San Isidro exigió además que el régimen permita a los familiares de Otero Alcántara
visitarlo para poder comprobar su estado de salud. El artista está solo, bajo cerco y sin acceso a internet. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el siguiente